Vale, vamos a darle. Elden Ring es un juego tan grande como complejo de entender, y al igual que los otros juegos de From Software, esconde un trasfondo profundo detrás de escena. No exagero cuando digo que puedes empezar y terminar este título de más de 100 horas Yo de no lo he duración jugado, sin pero he tener la más visto mínima a idea mucha de lo que gente que lo ha pasó. jugado porque Pero, le indagando llamaba la más a atención, fondo de lo que la se nos verdad. presenta a simple vista, leyendo las descripciones de ítems, interactuando con los Jugadores NPCs nuevos le y batea mucho. armando este gran rompecabezas, llenando los huecos faltantes con nuestra propia interpretación, podemos descubrir cuán interesante puede ser el brutal y sombrío mundo nacido de la mente de Hidetaka Miyazaki y George R.R. Hidetaka Martin. Miyazaki. Por ello, el día de hoy te traigo Y toda la George historia R.R. resumida Martin y no es el explicada de... de Elden Ring. Espero disfrutes el video. Nuestra historia comienza mucho antes de nuestra llegada a las Es un tierras juego con muy intermedias, colores, por lo que en la una historia es época en la que interpretada aún no había leyendo objetos y Terrarbol muchos y la escuchando reina NPC. Marika Hostia. aún no se había convertido Sí, en con diosa. mucha historia. En esta era, los poderosos dragones dominaban el mundo y el dios anónimo de estos seres gobernaba estas tierras junto al temible señor dragón Placidusax, mientras los gigantes de fuego habitaban en las inhóspitas montañas del norte, obligados a cuidar la llama de su dios caído por toda la eternidad. Qué duro. Se dice que fue en esta época en la que la gran voluntad, una entidad celestial de gran poder, Ecuador fue envió una compañero del creador estrella del Juego de dorada Tronos del con el director cosmos del a Elden. lo que Ya conocemos decía yo hoy que me como las sonaba. tierras intermedias. Dicha Ya decía yo estrella que me sonaba, llevaba consigo diciendo, es el una de Juego de bestia de Tronos. inmenso poder. El propósito de esta bestia sería el de ser el vasallo de la gran voluntad y la encarnación viviente del concepto del orden mismo. La bestia tenía la misión de ocupar estas tierras en nombre de su maestro deífico hasta que eligiera a un campeón apropiado para que actuara como su recipiente. Ese campeón, o mejor dicho, campeona, llegó en la forma de una mujer numen de nombre Marika. Tras la coronación de Marika y su ascensión a la divinidad, la bestia se convirtió en el Anillo de Elden, un objeto poderoso que forma parte integral de la Tipo el Señor de existencia los de las Anillos. tierras intermedias y actúa como la fuente de la fuerza del Terrarbol, el cual les confirió a sus habitantes una aura dorada que representaba la gracia que los guiaría por el camino del orden impuesto por la gran voluntad. De ahí surgió la Orden Dorada, un movimiento filosófico y teológico originalmente traído por los muchos dos dedos que se establecieron como los representantes de la gran voluntad, predicando sobre ¿Qué las personaje del bendiciones de la máximo? El juego está misma abierto. y el nuevo orden El por juego venir. fue de La llegada de 150 la horas. bestia de Elden, Guau. la ascensión al poder de la reina Marika y el surgimiento de la Orden Dorada fueron los eventos que dieron inicio a la era del Terrarbol. Después de estos eventos, la reina Marika requería un consorte y encontró uno en un guerrero feroz de nombre Horolu. Al jurar convertirse en el primer señor de Elden, Horolu pasó a llamarse Godfrey y tomó a la bestia espectral Serosh sobre su espalda para reprimir su incesante ansia de batalla. Godfrey y Marika tuvieron tres hijos, Godwyn el Dorado y los gemelos Morgoth y Mog. Como la reina Marika era una diosa, sus hijos poseían el estatus de semidioses. Claro, como Godwyn Hércules y se tal. convertiría en un poderoso guerrero como su padre y en el primero del llamado linaje dorado. Sin embargo, como Morgoth y Mog nacieron malditos con cuernos y cola, fueron Sí, muy encarcelados en las profundidades de Leindel, la capital del reino. Cabe mencionar que el anillo de Elden está conformado por varias runas mayores, cada una de las cuales posee el poder de influir en un aspecto integral de las tierras intermedias. Y, en su afán por crear un mundo libre de la muerte, Marika arrancó la No me runa de enteré la al tercer muerte juego y Dios, del al final anillo el de juego no te enteras de Elden nada. e hizo que Malekith, su Está medio liado, ¿no? hermano, la protegiera y acabara con cualquiera que desafiara sus órdenes con el mismo poder de la runa imbuido en su espada.
A Cron- principios de su reinado, cronométricamente- todos estaban en Hostia, contra de ya me Marika empieza a fallar. y su recién nacida orden, pero con Godfrey a la cabeza de su ejército, la reina perseveró. Una de estas guerras se libró contra los gigantes de fuego, debido a que la llama de la ruina, que estos resguardaban en la cima de las gélidas montañas del norte, representaba una gran amenaza para el terrárbol. Tras haber matado a su dios, No repita más ese Marika nombre que emergió sí, victoriosa sí, contra los gigantes, pero al ser incapaz de extinguir la eterna llama de la ruina, Marika maldijo al último gigante con vida para que la custodiara para siempre. Qué pobre. Este no fue el único evento bélico en el que las fuerzas de Marika estuvieron putada. involucradas, pues en sus primeros días, un gran dragón llamado Gran Sax hizo llover la calamidad Yo que la sobre lío. la capital del reino. Este asalto marcó el comienzo de la amarga guerra de los dragones antiguos. Sin embargo, los dragones, que habían gobernado el mundo antes que Marika, perderían ante las fuerzas del Terrárbol lideradas por Godwyn. Al presenciar semejante poder, el dios de los dragones huyó, dejando a su señor Placidusax andrajoso y esperando eternamente su regreso en la tormenta más allá del tiempo. El temible Lich Dragón Fortisax luchó valientemente contra el primogénito de Marika, y aunque fue derrotado, Godwyn ¡Qué se mono! ganó su respeto y amistad. Como grande. Puede que los dragones hayan perdido, pero aún así, la adoración a ellos surgió entre los habitantes de la Es que me va capital bajando y con el subiendo permiso de el, la propia el cansancio Marika. conforme va Más allá pasando de el sus tiempo. ambiciones, Voy a Marika ratos. escondía un secreto, y es que ella solo Sí. representaba un lado de una moneda. El otro lado se trataba de Radagon, la mitad masculina de Marika. La naturaleza exacta de esta relación no está clara, pues, a pesar de compartir el mismo cuerpo, ambos tenían voluntades separadas. Claro. Lo que se sabe con certeza es que el campeón pelirrojo Radagon dirigió los ejércitos dorados de Leindel hacia su próximo objetivo, la Academia de Raya Lucaria, liderada por los Carios, quienes seguían la influencia de un dios diferente, la Luna Oscura, y, como la Gran Voluntad deseaba desterrar la influencia de cualquier otro dios exterior, se le encomendó a Radagon la misión de asaltar la Academia. Radagon se ganó la reputación de gran campeón durante las dos guerras contra la Academia, pero ninguno de los dos bandos podría reclamar la victoria. Sin Claro. embargo, algo inesperado sucedió. Después de una segunda guerra inconclusa, Radagon renunció a sus ambiciones territoriales y en su lugar se enamoró y se casó con la directora de la academia, la Uy, reina qué Renala, guay. marcando Me así gusta ese el romance. comienzo de una era de paz entre la Claro. academia y la capital real. Claro, pues está casado. Juntos, Renala y Radagon tuvieron 3 hijos, Rani, Radan y Raikard. Una Oye, vez el Raikard terminada tiene la mala guerra, pinta. Godfrey se enfrentó al Señor Pucha. de la Tormenta, pero después de que cayera su último oponente digno, su espíritu guerrero se hundió y perdió la guía de la gracia. Con su propósito ahora cumplido, Marika exilió a Godfrey y a sus guerreros, convirtiéndolos en tiznados, pidiéndoles que dejaran las tierras intermedias y lucharan aumentando su poder hasta que algún día pudieran regresar para blandir el anillo de Elden una vez más. Después del destierro de Godfrey, Marika tomó a su yo masculino Radagon como su nuevo consorte, convirtiéndolo en el segundo señor de Elden y dejando a Ese tío Renala no tiene cerebro. desconsolada. Marika y Radagon tuvieron hijos gemelos, Malenia y Miquela, quienes nacieron como empireos y por lo tanto podían ser posibles sucesores de Marika. Sin embargo, como los gemelos eran en realidad hijos de un solo ser, nacieron malditos. Malenia con una podredumbre que la mames. consumía desde adentro y Miquela con una infancia eterna. Con Radagon como consorte de Marika, sus hijos y los de Renala fueron criados como semidioses y adoptados para formar parte del plan de la Gran Voluntad, sobre todo la princesa lunar Rani, quien, al igual que La Malenia Malenia, y Miquela, considerada la voz más nació difícil de siendo los una videojuegos de empirea. 2010 No para acá. obstante, Hostia, qué miedo. Rani no deseaba ser un títere de la Gran Voluntad y estaba resentida por su destino empireo, sin mencionar el descaro que tuvieron los dioses de herir a su madre.
Esto plantó una semilla que más tarde florecería en el evento que cambió el curso de las tierras intermedias para siempre. Qué mal rollo. La bruja Rani organizó un complot para escapar de la influencia de la Gran Voluntad, pero para hacer esto necesitaba la runa de la muerte y sacrificar tanto su cuerpo como el alma de un compañero semidios en su lugar. Con la ayuda de las asesinas de Numen, Rani robó un fragmento de la runa de la muerte de Maliketh y a través de un rito temible la imbuyó en las hojas de las asesinas. Con el poder de la runa en sus manos, Rani les ordenó a sus asesinas que mataran a otro individuo semidios mientras ella se suicidaba simultáneamente. Se desconoce si Rani deliberadamente escogió a su hermanastro para el ritual. Lo que sí se sabe es que, en la que sería conocida como la Noche de los Cuchillos Negros, las asesinas de Numen mataron a Godwyn el Dorado. Así, Godwyn murió en espíritu y Rani murió en cuerpo, transfiriendo su alma a una muñeca que se dice que fue tallada a la imagen de su antigua maestra, la Bruja de las Nieves, y así se liberó de ser una empirea. Qué mal Debido rollo. al ritual de Rani, la carne de Godwyn fue marcada con la maldición de la muerte y se Qué asco. convirtió en el primero de los que viven en la muerte. Su cuerpo fue puesto para descansar en lo profundo de las raíces del terrárbol, pero eventualmente la runa de la muerte corrompería su cadáver, lo que llevaría al brote de la raíz mortuoria a través de las tierras intermedias, Qué asco. causando que otros no muertos también se levantaran. Como un fobión. Estos muertos vivientes adoraban a Godwyn como el príncipe de la muerte, creyendo que eventualmente regresaría y los lideraría. Claro. Fortisax, por su parte, buscó desesperadamente luchar contra la muerte que se había apoderado de su amigo, pero no pudo hacer nada al respecto y finalmente fue corrompido por la plaga dentro de Godwyn. La muerte de Godwyn marcó la primera baja de un semidios que se decía que eran inmortales hasta ese momento, lo cual desencadenaría otro evento aún más catastrófico. Después de la muerte de Godwyn y tras ver el sufrimiento de sus hijos malditos, Marika llegó a sentirse desilusionada con la Gran Voluntad, por lo que buscó liberarse de su influencia, mientras que Radagon permaneció leal a la Orden Dorada. Su Qué locura. conflicto eventualmente llegó a un punto sin retorno en el que Marika destruyó el anillo de Elden. Y, Hostia. aunque Radagon se opuso a su traición e intentó repararlo, Madre como del alma, compartían tres el delante de mismo todo cuerpo, cuando Radagon inicié también viéndote. compartió la sentencia de Marika Sí. impuesta por la enfurecida Gran Volvemos al Voluntad, 3 delante, por lo 3 que horas fueron 58 minutos. encarcelados eternamente Ahora sí quedan 4 en el horitas. Terrárbol. Lo que quedaba al principio en Con el directo. anillo desmoronado Ahora, y esta la vez, influencia de la Gran Voluntad creo que sí, disminuida, espero, porque los si no me voy a fragmentos del anillo Quedan se 4 dividieron horitas en de grandes directo. runas y se extendieron por las tierras intermedias, iniciando un conflicto entre los semidioses para determinar quién sería el sucesor de Marika y el gobernante supremo de estas tierras. Estos semidioses que reclamaron las runas mayores fueron Godric, un descendiente del linaje dorado de Godwyn, Radahn, quien se había convertido en el general de las melenas rojas, Rykard, quien, en lugar de querer convertirse en señor de Elden, optó por lanzar Me una muero, campaña chaval. blasfema Lo veo capaz, en contra pero de me la muero. Gran Voluntad, Morgoth, quien escapó de su confinamiento para defender la capital de los demás semidioses, Mog, quien aprendió magia de sangre en su exilio y escapó de su prisión para reclamar uno de los fragmentos, y por último, Malenia, quien, a pesar de la podredumbre que la consumía en su interior, se convirtió en una gran espadachín y juró proteger a su querido hermano mientras Miquella trabajaba incansablemente para revertir la maldición en la que ambos habían nacido. Ay, A pesar de haber sido catalogado como un demonio, Morgoth juró proteger el Terrárbol, atacando a quien sea que amenazara con reclamar el trono de Elden. Por su parte,
El carismático y despiadado justiciar Rykard, quien atrajo a muchos seguidores a su causa, mantuvo firmes sus fuerzas de inquisidores contra los ejércitos de Morgoth, en lo que se convertiría en la batalla más sangrienta del desmoronamiento. Sin embargo, Rykard pronto se perdería a sí mismo en sus ambiciones, dejándose devorar por la gran serpiente del monte Helmir, fusionándose con la criatura con la esperanza de crecer y vivir eternamente para algún día devorar a los mismos dioses. Bocha. Mientras tanto, Malenia, junto con Miquella, lideró un ejército que marchó hacia el sur desde el Santo Árbol, ganando muchas batallas en su camino. Incluso llegó a humillar a Godric el Injertado, quien se postró a sus pies en busca de misericordia. Eventualmente, las fuerzas de Malenia y su medio hermano, el general Radahn, se enfrentarían en Caelid Me en parece un amargo bonita. duelo por Dura, la pero supremacía, bonita la de las y estos gemelas. dos Bueno, los serían los gemelos. últimos semidioses que quedarían en pie. En su lucha contra Radahn, Malenia desató la podredumbre escarlata que yacía en su interior. El florecimiento de esta podredumbre no solo devastó a Caelid, convirtiéndolo en un páramo podrido, también provocó que Radahn degenerara y perdiera su juicio, maldiciéndolo putada. para vagar por el campo de batalla como una bestia sin mente, dándose un festín con los cuerpos de enemigos y amigos por igual. Qué La putada. propia Malenia no se vio afectada, pero sí terminó debilitada. Afortunadamente, fue rescatada y llevada por uno de sus seguidores al Santo Árbol para sanar y esperar el despertar de su hermano, quien invernó en el árbol en un esfuerzo por revertir su maldición. No obstante, durante el letargo de Malenia, Mog, quien se había ocultado silenciosamente, encontró el empíreo inactivo en el útero del Santo Árbol, y como vio potencial en él para ascender a la divinidad, Mog decidió raptar a Miquella y se lo llevó a su palacio para gobernar a su lado como su consorte. En cuanto a Malekith, avergonzado por su descuido que condujo a la guerra, ató su espada imbuida en muerte dentro de su cuerpo para que nadie más pudiera robar el poder de la runa. Pero al hacerlo, se maldijo a sí mismo Claro. con una insaciable hambre. En esta época oscura, se libró guerra tras guerra, y como ningún semidios emergió victorioso, la gran voluntad les devolvió la gracia a los tiznados desterrados, quienes se levantarían de sus tumbas y viajarían de vuelta a las tierras intermedias, con la esperanza de que alguno de ellos fuera capaz de derrotar a los semidioses, reparar el anillo de Elden y blandirlo como el nuevo señor de este mundo. La mayoría de estos tiznados fracasaron en el intento. Sin embargo, hubo un tiznado en particular que logró lo que otros no pudieron hacer. Es aquí donde entras tú, el jugador, Aquí es como cuando uno entra de a estos jugar. humildes tiznados, encomendado con la misión de reclamar las runas de los semidioses y blandir el anillo de Elden. El camino es largo y peligroso, pero para nuestra suerte, en nuestro viaje contaremos con la ayuda de Melina, una doncella de dedos capaz de convertir las runas en fuerza para nuestro personaje, quien nos ayudará a convertirnos en Señor de Elden con la condición de llevarla al Terrárbol para cumplir su propósito. Nuestra aventura comienza en Limgrave, donde Godric, el usurpador semidios, gobierna con una crueldad horrible. Tras vencer a la proyección de Morgoth que custodiaba el castillo Montebrumo, donde reside Godric, Melina nos confiesa que estaba probándonos para ver si realmente éramos aptos para los desafíos que se avecinaban. Satisfecha con el resultado, nos ofrece llevarnos a la Mesa Redonda, un lugar de reunión para los tiznados campeones. Algunos de estos tiznados remarcables son la Máscara de Oro, un firme perseguidor de la Orden Dorada, Fia, la compañera de estertores y fiel seguidora del Príncipe de la Muerte, el aborrecible Comefiemo, un asesino psicótico temido por los demás tiznados,
Y por último, el omnisciente Sir Gideon Ofnir, el líder de la mesa redonda, quien está dispuesto a compartirte información y recompensas si logras hacerte con una runa. Tras abrirte paso por el castillo Montebrumo y derrotar a Godric, Gideon te da una bienvenida apropiada a la mesa redonda y procede a compartirte las ubicaciones de los demás semidioses. En Liurna de los Lagos, en la torre más alta de la Academia de Raya Lucaria, se encuentra la reina Renala. En Caelid, en el castillo de las Melenas Rojas, los leales soldados de Radán organizan un torneo en el que acuden campeones de todo el mundo para intentar darle una muerte digna a su general. La mansión volcánica, ubicada en la meseta Altus, al norte de Liurna, actúa como el hogar de Raikard. En la base del Terrárbol, en la capital del reino, Morgoth se encuentra custodiando la entrada al trono de Elden. Malenia yace en coma en la base del Terrárbol, más allá del pico de los gigantes, y Mog reside en su palacio en las profundidades de las tierras intermedias, alimentando con sangre el capullo de Miquella con la esperanza de comenzar su dinastía y las pesadillas que eso pueda traer. Tras vencer a varios de estos semidioses y reclamar sus runas, finalmente llegas a tu destino, la capital del reino y sede del Terrárbol, donde lo único que se interpone entre tú y el trono del señor de Elden es Morgoth. Después de vencerlo, Melina se siente agradecida por haber sido escoltada hasta aquí para cumplir su propósito. ¿Qué es? No obstante, el camino hacia el interior del Terrárbol se encuentra bloqueado por raíces impenetrables, por lo que tú y Melina deciden emprender un nuevo viaje hacia el norte para darle uso a la llama de la ruina y hacer arder el Terrárbol. Melina nos dice que ella se encargará Me volvería del loca, encendido me volvería especial loca con las requerido peleas. para Además tienen cumplir pinta la de ser muy misión. chungas. No Y yo lo paso muy mal al con las llegar peleas a la chungas. forja de los Muy gigantes, mal. tras acabar con el último ejemplar con vida, Melina nos revela que, para canalizar la llama de la ruina e incendiar el Terrárbol, debe sacrificarse ella misma. Así, con tal de cumplir su propósito, Melina, sin pensarlo dos veces, nos da las gracias, se despide de nosotros y decide sacrificarse para abrirle paso al nuevo señor de Elden. Buah, No yo me obstante, pondría negra. aún falta Yo me pondría una cosa negra. más A mí por se me, hacer se me si subiría queremos el reparar cabreo. el anillo de Elden. Robar la runa de la muerte que había sido retirada del anillo por Marika hace mucho tiempo. Y, para corregir esto, debemos adentrarnos en lo más profundo de la ciudad en ruinas en Farum Azula y enfrentarnos al guardián de la muerte misma, Maliketh, la espada negra. Con la derrota de Maliketh y la muerte destinada reclamada, finalmente puedes regresar a Leindel y terminar de una vez por todas con todo esto. Pero Una locura, antes de es que una puedas locura. Yo me volver lo pasaría al en Terrárbol, años. Gideon nos traiciona, revelando que, según él, Qué la cabrón. reina Marika desea que los tiznados luchen por toda la eternidad. Qué cabrón. Gideon pelea hasta la muerte contra Qué cabrón nosotros, el Gideon. afirmando que ni siquiera un campeón tiznado como tú puede matar a una diosa como Marika. Qué No cabrón el obstante, Gideon. Gideon no es el único que se pondría en nuestro camino para ascender al trono, pues un gran guerrero de antaño regresaría a las tierras intermedias buscando recuperar su antiguo manto como señor de Elden para restaurar la Orden Dorada. Hablo en efecto de Godfrey, quien recuperaría su espíritu guerrero, desatando una vez más su sed de sangre como Horolu. No obstante, a pesar del inmenso poder de este formidable guerrero, fue insuficiente para emerger victorioso. Ahora ya no queda nada ni nadie que se interponga en tu camino para adentrarte al Terrárbol y verte cara a cara contra lo que resguarda en su interior. Es aquí donde nuestro viaje llega a su fin, culminando en una batalla final contra un dios verdadero, Radagon de la Orden Dorada. Qué putada. No obstante, a pesar del abrumador poder que Radagon empuña en su martillo, en nuestra aventura
hemos enfrentado y superado toda clase de adversidades, y gracias a la Yo me muero con experiencia que estas hemos batallas. adquirido Me da como un algo. ningún otro No lo tiznado, conseguiría, al chaval. final Radagon perece ante ti. Pero, como la gran voluntad no podía quedarse de brazos cruzados, decide sacar su último as bajo la manga con tal de preservar la poca influencia que aún posee sobre este mundo, y decide liberar a la mítica bestia de Elden que había sido sellada en el cuerpo de Marika y Radagon, emergiendo como el último retador. Pero, finalmente, después de incalculables eras, la bestia de Elden y la gran voluntad son derrotadas de una vez por todas. Ahora, no queda nada más que hacer que reclamar tu recompensa, ascender al trono como el nuevo señor de Elden y marcar el inicio de una nueva era a tu elección. Pero, ¿qué futuro escogerás para las tierras intermedias? Claro, puedes tener diferentes futuros. Dependiendo de tu decisión, imagino. Elden Ring tiene un total de 6 finales diferentes. Claro. 4 de estos Los Entrance giran son muy en buenos torno en a la batalla de paz convertirte del monte en de el viaje. señor Ay, de qué Elden, guay. mientras que los otros 2 tienen un impacto mucho más significativo en el mundo. Algunos de los finales más complejos dependen en gran medida de que te sumerjas en el trasfondo de las tierras intermedias y sigas misiones secundarias específicas. Así que repasemos estos finales uno por uno. La Era de la Fractura es el final más sencillo de obtener y no requiere nada más que terminar el juego. Tras vencer a la bestia de Elden, logras restaurar el anillo de Elden y dar inicio a esta era como su nuevo señor. Este es el final más insignificante de todos, ya que tu ascensión al trono no ayuda en nada a los problemas subyacentes del mundo. Puede que el anillo haya sido restaurado, pero sus efectos solo provocarán otra guerra y otro desmoronamiento algún día. Solo se puede especular cuánto durará la paz. Para obtener el final conocido como la Era del Orden, debemos asistir al hermano Corhyn y seguir los pasos de la Máscara de Oro, usando su runa del Orden Perfecto para volver a unir el Anillo de Elden y restaurar el Terrárbol. En esta era, los dioses son vistos tan volubles como la gente de sus tierras, manteniendo así el mundo en paz por mucho más tiempo. Después de todo, si los dioses no son vistos como perfectos, el conflicto causado por su adoración desaparecería, claro. y con suerte, el anillo de Elden permanecerá intacto y no se romperá nuevamente. En el final conocido como la Era del Crepúsculo, Fia lograría abrirse camino hacia el cadáver de Godwyn, y habiendo recibido la mitad de la marca maldita del cuerpo descartado de Ranni con nuestra ayuda, se acostaría con Godwyn para otorgarle una segunda vida como el príncipe de la muerte. Como resultado de su unión, Fia murió, pero logró concebir una runa que, al usarse para reparar el anillo, reimplantaría el principio de la muerte dentro de la Orden Dorada. En este final, te sientas como el señor de Elden mientras las tierras son cubiertas por una densa niebla que representa el regreso de la muerte al mundo, Qué comenzando putada. nuevamente el ciclo natural Yo, de el la más vida. simple. El más Así como simple. los otros Si no endings, sacaría el él, no has final llegado de nunca a la matarte a bendición todos de los la bosses, te has quedado ahí desesperación durante años. nos pone como el señor Estás tras ahí reparar atorada el anillo. intentando matar a Sin al embargo, primer boss el gran ahí. giro aquí Yo es creo que nos conseguiría hemos ese, pero si aliado no, el más con simple. Estoy aborrecible segura. Confirma, quien busca maldecir a las tierras intermedias, a sus habitantes y a sus futuras generaciones también. Tal vez haya algo catártico en la idea de sumergir este mundo que te ha hecho sufrir en una era maldita, pero a menos que pienses que los habitantes de las tierras intermedias son incorregibles y merecen sufrir, es difícil argumentar que este es un final bueno. No, no es un No final bueno, es un obstante, final de mierda. por muy desafortunada que sea la bendición de la desesperación, el final de El la de la flama máscara dorada frenética y el normal es se lo me más hacen cercano buenos, en aunque me Elden gusta Ring más la a llama un frenética. final directamente malo. Si en lugar de O por el convertirte juego lo olvidé en con el los señor Sims. de Pobre Elden, Sims, tengo que te volver a los diriges Sims. a las profundidades del subterráneo de Leyndell, descubrirás una habitación secreta que, al entrar, los 3 dedos que yacen en su interior te convertirán en el señor de la flama frenética.
Un ser capaz de no solo quemar el terrárbol, sino también reducir a cenizas el mundo entero. Si bien este final no es bueno, todavía hay algo de razonamiento detrás de él. En la creación del mundo actual, la gran voluntad y el caos se separaron, mostrados por los 2 dedos y los 3 dedos respectivamente. El objetivo del caos es quemar el mundo fracturado actual para que de sus cenizas emerja uno nuevo y posiblemente mejor. Y por último, tenemos el final más neutral e incierto del juego, la Era Estelar. A través de los años, el mundo de Elden Ring se ha convertido en un patio de recreo para los dioses y seres superiores, creando vidas miserables para las personas cuyo destino está fuera de sus manos. En cada uno de estos finales, tu personaje interviene para tomar decisiones por las personas en un intento de salvarlas, pero incluso en esos finales todavía prevalece alguna clase de poder superior que controla el mundo. Dicho esto, en el final de la Era Estelar, llegamos a conocer y a ayudar a Ranni, la bruja, a romper la estructura del mundo actual, liberarla de las ataduras de la gran voluntad de una vez por todas y ascender a la divinidad contigo a su lado como su consorte. Ranni, con el poder usurpado de la tierra, planea dejar las tierras intermedias a merced de quienes la habitan. Al ser guiados por la luna y las estrellas, las personas finalmente tendrán verdadero libre albedrío por primera vez en sus vidas. Me gusta. No está claro qué hará la gente con su nuevo libre albedrío, Me gusta. pero sea lo que sea, al menos tomarán sus propias decisiones. Eso sí, El me mundo gusta. finalmente ha salido de su estancamiento y los destinos de las personas son completamente suyos. Es el que más me Y gusta, yo después creo. el tiznado dice: yo soy el Elden Ring. Hasta aquí el video de hoy. Espero te haya Está gustado guay, a mí o te me haya gusta. parecido informativo. Es el que más me gusta, Como yo muchos creo. sabrán, no pude De incluir todos. absolutamente toda la historia del Elden Ring Claro. junto con las de sus NPCs, pues quise hacer este pequeño, entre comillas, Vale.